¿Qué es entonces el atrapamiento mandibular? ¿De dónde nace el atrapamiento mandibular y en qué consiste? Yo quiero que veamos este par de modelos que fueron recortados con la mordida constructiva en posición. No son unos modelos de estudio, son unos modelos de trabajo, pero hoy los usaremos como modelos de estudio para hablar de algunos aspectos inherentes al diagnóstico clínico. Entonces, veamos este caso, veamos estos modelos y partamos de unos referenciales. Entendamos que el plano oclusal, por el momento, para estos modelos, está recortado más o menos perpendicular a la espalda o a esta parte de los modelos. Y entendamos este plano oclusal, entendamos la orientación de este plano oclusal para entrar en esta discusión donde yo he dibujado esta raya que se ve al fondo, que cubre todos los dientes anteriores, es decir, que hay un overbite del 100% o tal vez del 101%, y que nos debe llevar a pensar que hay una mordida cubierta, una mordida profunda, que llamaremos atrapamiento mandibular. Aquí hay un escalón mesial, perdón. Aquí hay un escalón mesial. Tanto por este cóndilo como por este otro, por esta oclusión mejor que cóndilo, pero seguramente el cóndilo estará en una normorrelación antero-posterior. Y quiero que veamos esta línea media ósea, la línea media esquelética, la línea media ortopédica, como el centro de estos maxilares. Y veamos esta sínfisis también como la línea media esquelética, donde se aprecia una insignificante desviación que es posible que esté influenciada porque estos dos centrales tienen una ligera desviación. La línea media dental tiene una ligera desviación con respecto a la línea media esquelética y por consiguiente puede confundirnos un poquito, pero grosso modo podría ser despreciable para este análisis. Veamos entonces esto y veamos este plano oclusal, veamos todo esto y entendamos qué es el atrapamiento mandibular. Aquí hay una compresión transversal, una estrechez transversal, particularmente en el sector anterior. Yo voy a medir esto, mis alumnos saben que estamos midiendo acá, generalmente medimos de margen gingival a margen gingival en la parte más prominente de la distancia intermolar y vemos, perdón, se me movió. Y vemos esto que tiene 20, 30, 35, 36 milímetros. Si miramos estos 36 milímetros que tiene la distancia intermolar, de acuerdo a la teoría de McNamara, podríamos pensar que aquí hay una anchura de las arcadas más o menos ideal, pero que hay una compresión particularmente en el sector anterior. Hay un arco puntiagudo. Hay un arco puntiagudo y por consiguiente hay una estrechez transversal. En este paciente con escalón mesial, que podría ser un paciente clase 1, hay una estrechez transversal. Yo no voy a usar mucho la palabra clase 2, división 2, tan latente a veces en la mente de los estudiantes, y vamos a enfrentar esto con otros nombres. Un apiñamiento que denota discrepancia esquelético-dental, es decir, que el tamaño mesiodistal de estas entidades no da para alojarse en la anchura de este hueso maxilar, de este hueso mandibular. Por consiguiente, hay una estrechez esquelética
que también puede apreciarse acá, ¿cierto? Aquí no caben estos 4 incisivos y por consiguiente tenemos una estrechez en el sector anterior, muy simple de resolver. Ayer hablamos de placas con tornillo, de la expansión transversal, y seguramente si alguien pensara en poner una placa de Hole con arco, una placa de Hole con tornillo, que es lo que usamos generalmente y que llamamos erróneamente placa Schwarz, de pronto esa placa de Hole con esto lo único que haría sería tumbar más aún esta premaxila y agravar más el problema. Es posible que otro ponga un aparato de ortopedia bimaxilar para resolver no sé qué, pero en general la oclusión dental, este engranaje mecánico, es en sí mismo un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día que potencia o atrofia el desarrollo del esqueleto facial. Esto es importante que lo tengamos presente. Esto que tiene este paciente es un aparato de ortopedia maxilar. Ojo con los nuevos estudiantes que están más aptos para entender muchas cosas con otros nombres. Esto es un atrapamiento mandibular de donde tiene que salir este paciente, y le voy a contar más. De aquí difícilmente saldrá esta mandíbula, excepto que se piense en los problemas, en las alteraciones que tiene y se resuelvan las alteraciones como deben ser. ¿Qué hay aquí? Estábamos especulando, y no es difícil, no creo que sea muy complejo este análisis de decir que aquí hay una estrechez transversal, particularmente en el sector anterior, que debe resolverse seguramente expansionando la distancia intercanina, tanto superior como inferior. Aquí hay una estrechez impresionante y hay una mordida cubierta. El primer plano a tratar es el plano vertical. Para esas mentes nuevas yo quiero contarles lo siguiente. Vamos a suponer que por cualquier razón, en una condición divina, este paciente se resuelva su problema vertical, que le voy a contar dónde está. El problema vertical de este paciente está en la falta de crecimiento de este cuerpo alveolar, en el crecimiento vertical de esto. ¿Qué se da? Que ese crecimiento vertical se da en la molienda, cuando el paciente está haciendo la masticación de los alimentos, es cuando se potencia el tamaño de estas arcadas dentales, incluso el tamaño vertical. Pero este paciente, en ese atrapamiento mandibular, lo único que ha aprendido a hacer es esto. Présteme bastante atención, que esto es muy diciente. Este paciente lo único que sabe hacer con los alimentos es pegarles de esta manera. Abre la boca, mete el alimento y le pega de esta manera. Se llama un machacador de alimentos por apertura y cierre. No puede intentar la más mínima excursión lateral. No trata de hacer la molienda, porque está atrapado, la mandíbula está atrapada. Y así seguirá, excepto que de repente se resuelva lo primero que hay que resolver, que es el plano vertical. Entonces yo estaba hablando de pronto de hacer un ejemplo para que entendamos. Vamos a suponer que ese problema vertical que está en la mandíbula, falta de crecimiento o egresión de los procesos dentoalveolares, mediante un sortilegio divino, se resolviera. Es decir, que estos posteroinferiores egresaran. Si estos posteroinferiores egresan, salen con alvéolo a bordo, esta mandíbula, estos bordes incisales, en la medida en que eso va creciendo este proceso alveolar atrás, va ocurriendo esto, va saliendo esto así, va saliendo, y va llegando a este punto aquí. Vamos a suponer que llega hasta acá, porque crecieron los posteroinferiores. Ojo que es un ejercicio mental que corresponde a una parte del intelecto, que es la inteligencia espacial mecánica, también llamada visual, la inteligencia espacial, este ejercicio que estamos haciendo. Entonces vamos a suponer, metas en el ejercicio, haga el ejercicio, en particular las personas jóvenes que están más prestas a los nuevos conceptos. Entonces vamos a suponer que estos posteriores egresan, salen y se resuelve el problema vertical. Una vez resuelto el problema vertical, este paciente podrá intentar excursiones laterales, podrá masticar alimentos, y es posible que eso solamente lo lleve a resolver el problema transversal. Lo que estoy argumentando, lo que estoy tratando de presentarle, es que lo primero que hay que resolver es el problema vertical,
el problema vertical que tiene este paciente, esa mordida cubierta, profunda, esa altura facial inferior disminuida, seguramente esta falta de crecimiento de este hueso maxilar hacia adelante, porque en el desarrollo del cráneo intervienen muchos aspectos, muchos agentes de desarrollo, entre ellos la oxigenación de los huesos neumáticos del cráneo, que determina la armonía del esqueleto facial. El esqueleto facial es lo que otrora llamábamos viscerocráneo o esplanocráneo, cuando nos apoyábamos en esa etimología del concepto de que esto era un componente visceral. Hoy se sabe ya que esto es un componente esquelético tan importante o más importante incluso que el neurocráneo, aunque el neurocráneo seguramente nos evoca el intelecto. Este esqueleto facial nos evoca algo que a los seres humanos hoy como que nos apasiona demasiado, que se llama la armonía facial, la belleza facial, la estética facial, que ojalá dejara de ser estética y se convirtiera en cosmética, para que entendiéramos que cosmética y estética son dos conceptos casi antagónicos, el uno cósmico, cosmética, y el otro de la apreciación subjetiva de la belleza por parte del cerebro humano. La estética es aprendida, la estética es una determinación de la belleza aprendida, tal vez por los medios de comunicación, por las revistas, por una enseñanza que nos dan. Entonces, pero entendamos que la cosmética de cosmos viene de equilibrio, ortopedia maxilar, y tal vez por eso es que no nos ponemos de acuerdo y se ven peleas en las escuelas de ortopedia maxilar, porque uno pertenece a una escuela y otro pertenece a la otra, y entonces el uno está en desacuerdo con otro. No, ortopedia maxilar no es una escuela ni es un método. Ortopedia maxilar es una respuesta de equilibrio desde los maxilares que debe conllevar a un equilibrio general, integral, casi psíquico del ser humano, el baricentro general. Entonces la ortopedia maxilar no es más que una respuesta de equilibrio. Y muchos agentes intervienen en ese equilibrio, entre ellos la oxigenación, los huesos neumáticos del cráneo, que son en sí mismos matrices funcionales. Los huesos neumáticos son unas cavidades que al insuflarse de aire terminan siendo matrices funcionales supremamente importantes, que potencian el desarrollo del esqueleto facial, básicamente porque orientan el condrocráneo, que es la base del cráneo. Este es el neurocráneo. Por aquí pasan unos huesos, el etmoides, el esfenoides, que es que parece una mariposa, el etmoides, este es las alas mayores del esfenoides, este es el cuerpo del esfenoides, esta es la silla turca aquí atrás, y aquí está la sincondrosis de ese hueso con este otro hueso que se llama el hueso occipital, el foramen magno. Entonces estos dos huesos se juntan aquí atrás, debajo del cuerpo del esfenoides, y conforman, nos decía Donald Lenlow, una rotación, y conforman una extensión o flexión del esfenoides, extensión o flexión del esfenoides. Y en esa extensión o flexión del esfenoides se conforma el condrocráneo, la base craneana, que es el condrocráneo, se conforma y tiene una orientación, y esa orientación en una inflexión es el que produce el que aporta el desarrollo del rostro, de la cara, del esqueleto facial, de esta entidad, que es el que va a participar de la armonía facial, el que va a hablar del desarrollo del esqueleto facial hacia adelante. La orientación que tenga el condrocráneo va a ser determinante en esta armonía, en este desarrollo hacia adelante, que es hacia donde se da el desarrollo. Aunque se expresa atrás, lo explicábamos ayer, qué bueno que vieran el video de ayer, aunque se expresa atrás, aunque se da atrás, se expresa hacia adelante. Las matrices funcionales, los huesos neumáticos van a ser el desarrollo de todo esto hacia adelante. Es decir, la conformación del cráneo es una craniosinostosis, una sincondrosis que se convierte en sinostosis, que es cuando el esfenoides y el hueso occipital se consolidan en sinostosis y terminan dándole un largo a esta base craneana. Esa base craneana, esta longitud de la base craneana,
y la inflexión, de la base craneana son las que van a determinar esta armonía. Entonces veamos esto, sigamos con nuestro tema. Entonces, ¿qué hay aquí? Un atrapamiento mandibular, que si no aprendemos a entenderlo y el nuevo estudiante no aprende a entenderlo como un atrapamiento mandibular, no vamos a desatrapar nunca la mandíbula. Yo veo que nosotros hablamos de ortopedia maxilar, hablamos del plano transversal, inclusive a veces creemos que la relación lateral de la mandíbula con la maxila, es decir, la coincidencia de las líneas medias óseas, a veces creemos que también es el plano transversal. No, es el plano frontal. Entonces nosotros hablamos de ortopedia maxilar y hablamos de los planos del espacio, pero poco hablamos del plano vertical. De hecho, hay unos aparatos bimaxilares de ortopedia maxilar nacidos hace 120 años, en 1902 en Francia y en Noruega, el monobloc de Pierre Robert y el activador de Andresen, que son aparatos bimaxilares que todavía no sabemos si deben tener componentes interoclusales o no. Pero los componentes interoclusales son los que van a permitir o que esto se aumente o que esto se disminuya. De hecho, nosotros lo único que sabemos decir a veces es para levantar mordida que como fin o como medio. ¿Para qué es el acrílico interoclusal? ¿Qué es lo que va a ser el acrílico interoclusal? ¿Qué es lo que no va a ser la ausencia del acrílico interoclusal en los aparatos bimaxilares? Porque lo primero que tenemos que resolver es el plano vertical, la altura facial inferior, el atrapamiento de la mandíbula. Si usted resuelve el atrapamiento de la mandíbula, es muy probable que tenga mejores resultados en lo demás, que puede ser lo transversal, que puede ser el relacionamiento antero-posterior. Y eso lo vamos a debatir este año en una gira que voy a hacer por Latinoamérica y Europa, acerca de todos estos métodos, de toda esta nueva ortopedia monomaxilar inductiva, de cómo pensar primero en resolver el tamaño de las arcadas dentales, que es el grave problema que tenemos. Pero es posible que alguien aquí esté preocupado por decir, no, yo voy a adelantar la mandíbula, es decir, que alguien esté preocupado por el interrelacionamiento antero-posterior. No, aquí lo que hay es un problema de tamaño de las arcadas dentales. Y como tal, es lo primero que debemos resolver. Vamos a resolver el tamaño. Y esto, también en Europa nacen en 1930, más o menos, las placas activas, entre ellas la placa activa de Schwarz, que es una placa para conseguir tamaño de las arcadas dentales. En síntesis, nosotros tenemos que pensar primero en lo vertical, en desatrapar la mandíbula, y en lo transversal. No en desgastarnos en el interrelacionamiento. Atiéndame, por favor, que yo vengo con un discurso donde vengo a mostrarle a las nuevos integrantes de la ortopedia maxilar que lo primero que tenemos que resolver es el tamaño de las arcadas dentales, no seguir como estamos hace 120 años, disque interrelacionando las maxilares mediante un cambio de postura terapéutica y ferulando el maxilar con un aparato bimaxilar que llamo yo férulas impositivas, es decir, que imponen abruptamente, a ultranzas, una nueva relación decidida mediante un cambio de postura terapéutica, ferulando los maxilares. No, vamos a pensar en el tamaño de las arcadas dentales y ojalá en dinamizar esta entidad. Esto es ¿qué? Ausencia de dinámica. ¿Cómo nació este problema? Por falta de dinámica, por atrapamiento mandibular, porque este paciente no sabe masticar alimentos y lo único que sabe es machacar alimentos con apertura y cierre. A este paciente hay que darle dinámica y al mismo tiempo, al unísono, simultáneamente, hay que empezar a resolver el tamaño, hay que darle tamaño vertical y resolver el problema de tamaño. Es posible que haya que poner una placa horizontal para conseguir tamaño, es posible que haya que conseguir una placa transversal sagital para conseguir tamaño transversal y hacia adelante. Pero entendamos esto. ¿Qué es atrapamiento mandibular? Que es como se llama este video. Hombre, atrapamiento mandibular es una mandíbula que está ferulada contra la maxila, que no tiene la más mínima movilidad y que por consiguiente no va a desatraparse nunca. Este paciente, si no es tratado, seguirá el resto de su vida de esta manera, pero es posible que como la ortopedia maxilar
son aparatos bimaxilares, alguien crea que esto no es una cosa muy simple, casi o no diría casi, una cosa simple del odontólogo general, que es quien tiene que pensar en resolver este problema transversal, ensanchar estas arcadas donde están estrechas y entender que hay herramientas capaces de hacerlo y que tenemos que amarrarlas, que también aquí viene otra denuncia. El problema es que los ortotécnicos, todavía no existe una profesión, no existe un pensum académico de ortotécnicos que enseñe la construcción de los métodos terapéuticos, y los aparatos terminan siendo construidos o por un protésico dental, que es un científico que tiene una formación importante en aleaciones, en oclusión, en mil cosas, pero que a veces desconoce esa condición de construir un método terapéutico, de construir el aparato. Entonces, en esa medida, también necesitamos que de la clínica venga gente y tenga una formación como ortotécnicos capaces de construir el método científico terapéutico que hoy construimos. Vaya usted a saber de qué manera y mediante qué formación de quienes los construyen. Necesitamos que el que construya los aparatos tenga un conocimiento. Yo hablaba ayer, por ejemplo, y sigo hablando, del gancho de amarre tipo Adams, nacido en Liverpool en 1956, que hoy 56 debe ser 66, 67 años más o menos, en mayo 4 de 1956 en Liverpool. Y entonces yo veo que el gancho de Adams todavía no es del conocimiento general de los técnicos. De hecho, casi que cada técnico tiene su particular gancho de Adams y no tiene broches de amarre. El gancho de Adams va en broche de amarre. Es un gancho que tiene que meter la placa de manera particular, cada uno de los ganchos, para que la placa esté en boca y logre conseguir el tamaño de las arcadas dentales. Entonces, en esa medida, esto hay que desatraparlo, y para desatraparlo hay que resolver el primer problema que tiene, que es lo vertical, y aumentar la dimensión vertical. Pero ¿cómo se aumenta la dimensión vertical? ¿Cuáles son los aparatos para aumentar la dimensión vertical? Repito, nosotros todavía no sabemos si los aparatos bimaxilares tienen o no componentes interoclusales. Eso casi que lo está decidiendo el técnico. Y lo más probable es que no tenga, porque es más fácil hacerlo sin acrílico. El acrílico interoclusal es el que va a determinar si esto se aumenta o se disminuye, a tal punto que ni siquiera es que exista acrílico o no exista, sino que existe un acrílico mixto que esté hecho para que pueda cumplir con sus objetivos verticales de aumentar la dimensión vertical o disminuirla o mantenerla. Y por consiguiente necesitamos entonces todo eso. Pero estamos afortunadamente en una nueva era, estamos en un cambio abismal del mundo. La internet parece ser que ya dio frutos, ya reventó, ya fructificó, y ya tenemos como muchos datos. Vamos a poder por fin abandonar muchos conceptos que teníamos como verdades, que creíamos ciegamente en ellos y a pie juntillas los fabricábamos. No, estamos en una nueva era. Y yo quiero invitar a las comunidades académicas a este debate académico frente a si seguimos interrelacionando los maxilares mediante el cambio de postura terapéutica o si nos vamos a resolver el problema del tamaño. Yo invito a este debate donde usted quiera hacerlo. Necesitamos resolver primero que todo el tamaño de las arcadas dentales, que es tal vez lo que estamos dejando por resolver. Y segundo, necesitamos resolver los problemas verticales. Necesitamos implementar en la academia y en el intelecto de cada uno de nosotros la palabra atrapamiento mandibular, en lugar de seguir con un vocablo clase 2, que es el que a veces al nuevo estudiante no lo deja avanzar, no lo deja entender qué es lo que tenemos. Un atrapamiento de la mandíbula está atrapada, y como tal hay que desatraparla. La mandíbula fisiológicamente nace atrapada y se desatrapa ¿a base de qué?
a base de la molienda que sea capaz de desarrollar el individuo, a base de la dieta alimenticia, a base del insuflar las matrices funcionales, a base de meterle aire a las matrices, a base de levantar el rostro, a base de caminar con equilibrio, de mirar el mundo con apostura, de mirar el mundo en equilibrio y hacer que esos huesos neumáticos ayuden en la conformación, como matrices funcionales que son, en la conformación del hueso, del esqueleto facial, el otrora viscerocráneo, y se produzca el desarrollo hacia adelante, hacia abajo hacia adelante y hacia abajo de la maxila, y que nos permita un escenario para un escenario oclusivo para que la mandíbula pueda cohabitar en equilibrio y pueda tener dinámica. He estado un poquito desorganizado, pero en esencia este video lo único que busca es mostrar qué es atrapamiento mandibular. Ahora, este es uno de los atrapamientos mandibulares, existen más. Esto es un atrapamiento mandibular donde muchas veces también nos encontramos esto y una mandíbula distal, el atrapamiento. Pero también hay otros atrapamientos, incluso en la clase 1, la curva de Speed puede mostrarnos atrapamientos de mandíbula. Es lo que tenemos que aprender a leer y a soltar, a desprogramar la oclusión, a poner aparatos con planos de mordida nacidos hace muchos años en Nueva York, en la mente de Norman William Kingsley, planos de mordida con los que Kingsley hizo un trabajo. Entre ellos el primer aparato es el Jumping Device de Norman William Kingsley, aunque creemos que es europeo, que es un plano de avance mandibular, un plano anterior inclinado que todavía se hacía en vulcanita para entonces. Entonces necesitamos entender que necesitamos placas, pero placas que promuevan la dinámica. Por su atención, muchas gracias.